La perfección en la vida cristiana, parte 2. Amigo y amiga que me escuchas, la famosa escritora Elena de White claramente expresó una meta de perfección muy alta, y sostuvo que esta meta es alcanzable, al menos en sentidos limitados, de este lado de la historia. Tú y yo sabemos que la perfección es un tema muy, pero muy desafiante, porque esto nos da la idea como que si cero pecado, ¿no? Nos da la idea como que nunca más cometer ni siquiera un pensamiento pecaminoso o equivocado. Pero tal como vamos a ver, hay que entender el concepto de la palabra perfección. Hay que saber entenderlo para no ser perfeccionista, que también ese es un asunto que necesitamos considerar, porque yo creo que todos tenemos el ideal de mejorar la vida cristiana y muchos cristianos soñamos con ya nunca pecar, pero tenemos que ser realistas. Una cosa es hablar de la perfección absoluta de Dios y otra cosa es hablar de la perfección relativa del ser humano. Y por eso necesitamos atender el tema de hoy. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 136. En esta página se lee lo siguiente: podemos vencer plenamente y por completo. Jesús murió para hacernos un camino de salida, a fin de que pudiésemos vencer todo mal genio, todo pecado, toda tentación. Wow, esta es una cita que nos motiva, que nos abre los ojos a pensar que sí podemos. Claro, no solos, separados de Cristo, nada podemos hacer. Entonces necesitamos conectarnos a Cristo todos los días, porque pues ya nos dimos cuenta que es posible vencer. La victoria está en nuestras manos, claro, dependiendo de Dios. Posiblemente la declaración más explícita de este alto objetivo es su afirmación de que los creyentes después de la caída deben cumplir con el mismo estándar requerido por Adán antes de la caída. El requisito de Dios de Adán en el paraíso antes de caer es exactamente el mismo en este momento, para todos los que viven en la gracia de Dios, tal como se lee en Review and Herald, 15 de julio de 1890. Además, ella remarcó esto al declarar que no es la obra del Evangelio debilitar los reclamos de la santa ley de Dios, sino elevar a los hombres a donde puedan guardar sus preceptos, o sea, los preceptos de Dios. Review and Herald, 5 de octubre de 1886. El logro. Por supuesto, antes del cierre del tiempo de gracia, el logro está asegurado y la evidencia clave se encuentra en los ejemplos de numerosos personajes bíblicos con Jesucristo como el ejemplo principal. La visión de este logro se aclara a través de su empleo de numerosas cualidades distintivas. La perfección surge de la entrega total y la consagración a la voluntad de Dios. Repito esta frase porque es muy, pero muy iluminadora. La perfección surge de la entrega total y la consagración a la voluntad de Dios. Ningún compromiso a medias podría lograr el objetivo de una victoria completa. El logro de la perfección no es un asunto pasivo, sino que requiere el esfuerzo activo y especial de cada creyente. Si bien es cierto, debe haber un esfuerzo consciente y cooperativo por parte del cristiano o cristiana, dicho esfuerzo conduce a una cierta espontaneidad natural e imperceptible de la obediencia. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos.
qué cita más maravillosa que se encuentra en el libro Deseado de todas las gentes, página 621. Repito, Deseado de todas las gentes, página 621. Escucha cómo dice, es que hay que repetirla para deleitarse en ella y para entenderla mejor. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, o sea, propósitos, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Alabado sea el Señor. Obedecer es posible, pero solamente en Cristo, solamente por la fuerza de su Santo Espíritu. No nosotros sin su ayuda, porque entonces jamás lo alcanzaríamos y solo sería una mera apariencia, un mero fariseísmo. La perfección resulta de la experiencia de la santificación, que fue concebida como el trabajo dinámico y progresivo de toda la vida. No hay nada estático en la santificación de la Biblia. La perfección, en cierto sentido limitado, es alcanzable, pero para el cristiano espiritualmente perceptivo, siempre será un horizonte conscientemente en retroceso, y nadie debe declarar haber logrado la perfección. La santificación implica la plena obediencia a la ley de Dios. Los pecadores no son salvos por obras de obediencia, pero tampoco se salvan sin ellas. Signs of the Times, o sea, Señales de los Tiempos, 13 de julio de 1888. Definitivamente, esta parte tengo que mencionarla de nuevo porque tiene un gran contenido. La perfección, en cierto sentido limitado, es alcanzable, pero para el cristiano espiritualmente perceptivo, siempre será un horizonte conscientemente en retroceso. Y nadie debe declarar haber logrado la perfección. La santificación implica la plena obediencia a la ley de Dios. Los pecadores no son salvos por obras de obediencia, pero tampoco se salvan sin ellas. Tremenda cita en Señales de los Tiempos, 13 de julio de 1888. La obediencia en la vida de un cristiano debe ser simétrica y debe haber un equilibrio en cumplir la voluntad de Dios sin enfatizar un deber a expensas de otro. Fíjate bien que es una situación muy importante. Sin enfatizar un deber a expensas de otro. Hay personas que se enfatizan mucho en la reforma pro salud, por ejemplo, pero descuidan el evangelismo. Entonces ahí estás yéndote por un deber, pero descuidando el otro. Está bien velar por la salud, pero es muy importante también velar por la salvación de otros y participar en el evangelismo. Si tú eres muy diestro en reforma pro salud, deberás ser muy diestro en evangelismo también. Los creyentes perfectos todavía están sujetos a la tentación. Y estarán más allá del alcance de la tentación solo después de la glorificación. Sí, solamente cuando estemos allá en la tierra nueva estaremos fuera del alcance. Ya la tentación habrá pasado para siempre. Pero mientras estemos acá en la tierra, sin que Cristo haya venido, estaremos pues siempre enfrente, sujetos a las tentaciones del enemigo. Cualquier pretensión de liberarse de la tentación huele a perfeccionismo. Perfeccionismo, no la verdadera experiencia de perfección. Fíjate que son dos cosas distintas. Ese perfeccionismo es una distorsión de la madurez espiritual que se alcanza en Cristo Jesús. Los sentimientos y las impresiones tienen su propia esfera, pero no son los factores determinantes en la perfección cristiana. El cristiano perfecto no aprecia ni excusa el pecado, sino que solo Jesús es absolutamente perfecto y sin pecado. Repito esta parte, hermano, hermana, porque es necesario que comprendamos bien este asunto que nos ayuda a profundizar en nuestra experiencia cristiana.
Cualquier pretensión de liberarse de la tentación huele a perfeccionismo, no la verdadera experiencia de perfección. Los sentimientos y las impresiones tienen su propia esfera, pero no son los factores determinantes en la perfección cristiana. El cristiano perfecto no aprecia ni excusa el pecado, sino que solo Jesús es absolutamente perfecto y sin pecado. Solo Jesús es absolutamente perfecto y sin pecado. Nosotros podemos estar en una procura, podemos estar en un proceso buscando la perfección, y debemos vivir en esa lucha, con Cristo Jesús, ¿no? Buscando la perfección, la madurez cristiana. Entonces estamos en un camino de perfección de manera relativa, porque la perfección absoluta la tiene solamente el Señor Jesucristo, el único que fue sin pecado. Aquellos que dicen ser iguales a Él en perfección de carácter cometen blasfemia. Fíjate qué importante ese detalle. Aquellos que dicen ser iguales a Cristo en perfección de carácter, imagínate, algunos cristianos han llegado a decir eso, que se sienten que ya han llegado a tal nivel de perfección que están al nivel de Cristo Jesús. Elena White nos dice con toda franqueza, ellos cometen blasfemia. Review and Herald, 15 de marzo de 1887. Ella también declaró, no podrán igualar al modelo. Repito, no podrán igualar al modelo, el modelo que es Cristo, pero podrán parecerse a Él. No podremos igualarlo, pero podremos parecernos a Él. Tremenda cita, maravillosa, mi querido amigo y amiga. Se destacan 3 expresiones particulares de perfección cristiana. Número 1, un profundo deseo de unidad entre los creyentes. Número 2, humildad. Y número 3, paciencia. Repito, ella destaca 3 expresiones particulares de perfección cristiana. 3 expresiones, fíjate bien. Número 1, un profundo deseo de unidad entre los creyentes. La persona madura, la persona que está en el camino de la perfección de manera relativa, no absoluta, porque solo Cristo es absolutamente perfecto, procurarán la unidad entre los creyentes. Cuando un hermano o una hermana está haciendo algo que solo divide, que solo acarrea problemas a la iglesia y termina dividiendo, pues no está en el camino de esa madurez cristiana. La humildad, la lucha por la humildad, cero arrogancia, cero orgullo, cero soberbia, estar en esa lucha de dejar eso, ¿ves? De luchar contra toda esa soberbia, contra toda esa arrogancia, deseos de superioridad, el estar en vías de la humildad, en procura diaria de la humildad. Esto es una evidencia, una expresión de que estamos en ese camino de perfección. Y la paciencia, por supuesto. La gracia que perfecciona se ministra principalmente a través de la palabra de Dios. Y el Espíritu, trabajando junto con la fe receptiva del creyente, pues producen justamente esos frutos que tanto anhelamos, que tanto anhela Cristo, que se produzcan en cada uno de sus hijos. La visión general que retrató Elena de White para el creyente perfecto se puede resumir en 6 niveles de madurez. 6 niveles de madurez. Número 1, reconocimiento de perfección. El momento en que el creyente penitente confía en los méritos salvadores de Jesús es el momento en que se le reconoce o se le considera legal o pericialmente perfecto en él. Este nivel de perfección pertenece a la justificación, y el que está perfectamente perdonado es un hijo de Dios y debe disfrutar de la plena certeza de salvación. Número 2. Crecimiento dinámico, visto como una perfección relativa. Aquellos que progresan en la vida cristiana, creciendo en gracia, son relativamente perfectos. Recuérdate que solo Cristo es absolutamente perfecto. Aunque todavía son deficientes en algunas áreas, como tú y yo sabemos, los creyentes en crecimiento son perfectos en el sentido de Filipenses 3, 13 al 15. Número 3. El crecimiento dinámico demuestra una obediencia amorosa
y la ausencia de pecados intencionales y actitudes de excusa para pecar. La ley demanda perfecta obediencia. No puede ser quebrantado ninguno de los 10 preceptos sin que haya deslealtad al Dios del cielo. La mínima desviación de sus requerimientos por descuido o transgresión voluntaria es pecado, y cada pecado expone al pecador a la ira de Dios. Número 4. Perfección en el tiempo de angustia. Si bien este es uno de los aspectos más controversiales de la perfección, las características clave de los santos perfeccionados en esta crisis de los últimos tiempos son la falta total de pecados abiertos e identificables, y una lealtad a Dios que muestra que preferirían morir antes que pecar a sabiendas. Conflicto de los Siglos 679 y 681. Además, los santos examinados y probados no tendrán pecados que puedan recordar de los que no se hayan arrepentido o abandonado. Sin embargo, su mundanalidad debe eliminarse durante este tiempo de angustia para que puedan reflejar el carácter de Cristo de manera más perfecta. Así, en cierto sentido, siguen siendo pecadores por naturaleza, pero no pecan. ¡Qué maravillosa promesa tenemos para esos tiempos finales! Fíjate bien, en cierto sentido, siguen siendo pecadores por naturaleza, pero no pecan. Bueno, esa será una verdad que vamos a comprender mejor cuando estemos en esa época, cuando haya terminado el tiempo de gracia. Allí veremos cómo es que seremos pecadores por naturaleza, potenciales, así por naturaleza sí, pero ya no pecaríamos en esa época del tiempo de angustia que sabemos que vendrá poco antes de que Cristo vuelva en gloria. Perfección sin pecado en la glorificación. La perfección, la inerrancia en el sentido más pleno de la palabra, se produce solo en la segunda venida de Jesús. Fíjate bien, la perfección, la inerrancia en el sentido más pleno de la palabra, se produce solo en la segunda venida de Jesús. Esto es, cuando el creyente perfeccionado recibirá la inmortalidad y ya no estará sujeto a las pasiones de la naturaleza pecaminosa. Y en sexto y último lugar, crecimiento constante en perfección a lo largo de la eternidad. La perfección continuará manifestándose a medida que aumente el conocimiento de Dios y el amor por Él. Conflicto de los Siglos 736. Por lo tanto, habrá un crecimiento constante en la semejanza a Cristo a lo largo de la eternidad. Mi amigo y amiga, de esta manera hemos podido resumir, hemos podido comprimir este complejo tema acerca de la perfección en la vida cristiana. Yo creo que una de las ideas más importantes que debe recordar es que aspiramos a ser semejantes a Jesús. Aspiramos a ser semejantes a Jesús y no hay que desanimarnos en ese lindo ideal. Pero eso de ser semejantes a Jesús, no iguales a Jesús, equivale a que nuestra perfección a la que aspiramos y a la que deseamos estar es una perfección relativa, no absoluta. Relativa porque pues ya tú sabes que estamos cayendo y levantándonos, estamos pecando y pidiendo perdón, pecando y pidiendo perdón. Entonces es una perfección relativa, es una madurez. Qué bueno entender la palabra perfección como madurez cristiana. Llegar a ese estado de madurez en la cual alcanzamos un grado de espiritualidad en el cual el Señor puede decir, este es mi Hijo amado en que tengo contentamiento, ¿verdad? Para nosotros, versión nosotros. Y entonces, perfección absoluta, solamente Cristo Jesús. Por más que haya hermanos y hermanitas con buenas intenciones de ser perfectos iguales a Cristo Jesús, tenemos que ser claros y realistas y decir, como Cristo Jesús, igualito a Jesús, nadie, ¿sí?
No podemos ser iguales en perfección a Cristo Jesús, pero sí podemos aspirar a todos los días, tener esa aspiración linda de ser semejantes a Jesús, en una perfección relativa, la cual ya hemos expresado acá en 6 puntos principales, los cuales será bueno que podamos meditar y reflexionar. Y mira, todo se resume en que tú y yo, todos los días, fíjate, así de manera muy fácil, todos los días permanezcamos en Cristo. Ese es el todo que nos corresponde a nosotros. Conectarnos a Cristo Jesús todos los días, en oración, en lectura de la palabra, en testificación, en pedirle a su Santo Espíritu que nos dé esa fuerza de voluntad para vencer la tentación y nuestras tendencias al mal. ¿Deseas tú hoy tomar la decisión de conectarte a Cristo a cada instante de tu vida? ¿Deseas tú eso hoy? Que el Señor te bendiga. Yo sé que sí. Que el Señor te bendiga ahora y siempre.